Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Para el día de hoy nos compete estudiar el libro de Juan, el capítulo 2, versículos del 1 al 11, que al mismo tiempo se refleja en el espíritu de profecía, en el deseado de toda la gente, es el capítulo 15, las bodas de Caná. Querida familia, es un placer poderles acompañar en este momento. Y vamos a empezar estudiando el capítulo de Juan, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Dice lo siguiente: al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sigue diciendo el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad de agua esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo, acercándolo del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Canapernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí muchos días. Querida familia, estamos viendo una escena que es a veces un poco controvertida. Nosotros vemos entonces que hay una fiesta, las personas se están regocijando, las personas están felices porque hay alguien que está celebrando el vínculo del matrimonio. Naturalmente fue Dios quien creó este vínculo, y naturalmente Dios aprueba este vínculo. Había una pareja que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, 2 personas que habían dispuesto sus vidas a vivir juntos, compartir en el lazo del matrimonio como Dios lo había ordenado. Así que nosotros vemos que hay un problema, hay una aparente crisis, y es que cuando estaban quizás en el momento de alegría, de festejo, se había acabado el vino. En el tiempo de los hebreos, en el Antiguo Testamento, y bueno, sucede muchas veces en nuestra sociedad actual, todo aquel que planea un regocijo, que planea una ceremonia, un festejo, naturalmente quiere invitar bien a aquellos que le acompañan, quiere tratarlos de la mejor manera posible, quiere que no les falte nada, quiere que todo salga de la mejor manera posible. Vemos que allí en este regocijo estaba María, al parecer eran conocidos suyos, ella estaba como una de las invitadas. Y María se percata de que hay esta dificultad. Eh, Están aún en el festejo. Las bodas por lo general de los hebreos no eran bodas de un día, de una noche, sino que eran bodas prolongadas. Tardaban muchísimo más tiempo. El festejo era algo sumamente importante en esa cultura. Así que vemos que María se da cuenta de la necesidad que está pasando los novios en este momento, y al mismo tiempo se percata de que Jesús está allí con sus discípulos. Saben, María había visto a Jesús, lo había criado, había visto su crecimiento,
Pero ahora Jesús, luego de salir de la tentación en el desierto, luego de ahora crear un ministerio con sus discípulos, con sus apóstoles, Jesús, dice el Espíritu de Profecía, tenía algo diferente. Ya dentro de su humanidad, María no solamente veía a su hijo, sino que empezaba a ver en él autoridad, empezaba a ver el reflejo de Dios en parte de su ser. María entiende el concepto que se tenía de Mesías. Y es que en el Antiguo Testamento los judíos creían que el Mesías era alguien que iba a ser un libertador, era alguien que iba a ser un guerrero, era alguien que se iba a rebelar al imperio romano, los iba a liberar de esa opresión, así como iba a ser un gran guerrero como lo fue el rey David. Y eran ese el Mesías que estaban esperando a alguien poderoso. Sin embargo, María también tenía sus dudas, nos dice el Espíritu de Profecía, y aún así, al ver en Jesús algo diferente, porque María reconocía que en Jesús había algo diferente, lo primero es que María llamó a Jesús para que solucionara su dificultad a través de un milagro. Querida familia, la primera lección que tenemos en esta mañana: ¿cuántas veces invitamos a Jesús cuando tenemos dificultades? Yo te pregunto, ¿Jesús es nuestra primera solución, nuestra primera alternativa cuando las cosas no salen bien? ¿O quizás es nuestra última alternativa? María nos está dando un gran ejemplo. La primera alternativa ante nuestras necesidades debe ser el Hijo de Dios. Dios tiene el poder de hacer lo que para nosotros es imposible. Nadie podía tomar el agua y convertirla en vino. Nadie. Solamente lo puede hacer aquel que es Dios. Aquí vemos el primer milagro público de Jesús. Vemos cómo Jesús convierte aquellas tinajas de agua en vino. Ahora vamos al segundo punto. Saben, muchas veces hay una discrepancia o muchas veces hay diferentes interpretaciones respecto a este acto. La pregunta es: ¿Jesús, siendo Dios, se contrarió en cuanto a los mensajes que había dejado en el Antiguo Testamento y Jesús participó de esta ceremonia dándoles vino fermentado? Recordemos que cada vez que hablamos de vino hablamos del jugo de la vid, pero del jugo de la vid ahí se puede participar de dos maneras diferentes, ya sea ese jugo de la vid fermentado o ese jugo de la vid fresco. El jugo de la vid fresco es una bebida refrescante, es una bebida que tiene un gran sabor, que se puede deleitar, que se puede disfrutar. Sin embargo, el jugo de la vid, cuando se fermenta, es una bebida que puede causar embriaguez, es una bebida que quizás no es de lo mejor para el cuerpo. ¿Saben? Nuestro Dios no se contradice. Jesús no se contradice porque el proverbio, recuerden muy bien, capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Dios nos aconseja y nos dice: no beban ese vino nuevamente fermentado, ni la cerveza, porque ellas nos alborotan de alguna manera, en el sentido de que perdemos una inhibición de nuestro propio cuerpo. Aquello que se hace en sano juicio, aquello que no haríamos en sano juicio, lo hacemos cuando estamos bajo el efecto de estas sustancias, porque inhibe nuestros sentidos, y así lo dice Proverbio: no somos sabios. Cuando estamos bajo la influencia del alcohol, perdemos el concepto, el control de lo que es correcto y de lo que no es correcto, y dejamos de ser sabios y podemos cometer errores. Jesús no se está contradiciendo. Aquí en este rito, Jesús no está dejando por tierra las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que les está dando un propósito esencial. En el Antiguo Testamento, miren ustedes muy bien que el libro de Juan dice que trajeron el agua, pero no era cualquier agua, era el agua que estaba destinada para el rito de purificación. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento había un rito de purificación que a su vez simbolizaba, hoy en día, tiene una relación con el rito del bautismo. El rito del bautismo es ese rito donde somos
purificados al participar de la muerte simbólica de Jesús cuando entramos al agua, a la pila bautismal, y cuando salimos compartimos su vida. Somos transformados, somos purificados por la justicia de Cristo. Esta agua estaba reservada para este rito especial, para el rito de purificación. Nosotros vemos en Isaías capítulo 56, capítulo 65, versículo 8, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Aquí nos está hablando acerca de ese fruto de la vid. Querida familia, ese fruto de la vid es sumamente importante. Hoy en día, ese fruto de la vid, ese jugo de la vid sin fermentar, y el agua de la purificación son los emblemas que nos llevan a empezar una vida con Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Es a través del bautizo como somos purificados, transformados y apartados para vivir con Jesús. Y es a través de ese jugo de la vid, ese vino sin fermentar, que recibimos la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús hecho por nosotros a través de la cruz del Calvario. Así que, querida familia, Jesús toma estos dos símbolos, hace jugo de la vid sin fermentar. ¿Cómo sabemos que es jugo de la vid sin fermentar? Nosotros conocemos que Cristo Jesús era nazareo. Había alguna característica que tenía Jesús. Jesús no se contradecía. A diferencia de los fariseos, dice la gente que Jesús predicaba como quien tenía autoridad, porque Jesús cuando decía algo era porque lo vivía. Jesús era un nazareo, y como nazareo nos dice el capítulo Jueces y también el libro de Números, que los nazareos tenían una condición, y es que tenían que ser apartados. No podían beber vino fermentado, ni cerveza, ni sidra, ni cualquier otra bebida embriagante. Jesús no se está contradiciendo. No es que Jesús no beba, porque como Jesús es nazareno, Él no bebe vino fermentado, Él no bebe cerveza, Él no bebe sidra, porque los nazareos tenían que ser apartados, y esta era una de las condiciones que debían tener. No es que Jesús no beba y sí debe beber a las demás personas una bebida que es embriagante. No tiene sentido, porque Jesús no se contradice. Jesús nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho. Jesús nunca te va a pedir que vayas por un camino que Él no haya recorrido antes. Jesús nos dio ejemplo en todas las cosas. Así que hay algunas personas que malinterpretan y dicen, no, Jesús sirvió las tinajas, hizo un vino para embriagarse, porque el contexto de la fiesta y demás. No, Jesús no se contradice. Jesús toma estos símbolos para esta agua de la purificación y toma este vino para más adelante hablarnos también acerca de la importancia del vino como símbolo de la sangre de Jesús y el agua de la purificación como ese bautizo que es la puerta a una vida con Cristo Jesús. Y por último, querida familia, Jesús nos da una gran enseñanza. Tenemos un tercer punto, y es que Jesús utilizaba toda oportunidad para testificar el amor de Dios. Querida familia, muchas veces cometemos el error de creer que solamente podemos testificar cuando estamos en la iglesia. Solamente creemos a veces que podemos testificar cuando tenemos la Biblia en la mano. Pero, ¿puedes testificar cuando no tienes la Biblia? ¿Puedes testificar en tu trabajo? ¿Puedes testificar en el transporte público? ¿Puedes mostrar a Jesús fuera de las cuatro paredes de la iglesia? Jesús aquí nos da una gran enseñanza. Jesús no se apartaba de la sociedad. Jesús participaba en medio de la sociedad. Claro está, con un propósito santificado de transformar las vidas de las personas. No es que tú y yo tengamos que vivir una cueva aislados. No desaprovechemos, nos dice el espíritu de profecía, el deseo de toda la gente, no desaprovechemos ninguna oportunidad social para mostrar el amor de Dios. En todo lugar, en todo festejo social, si hacemos lo correcto delante de Dios, si seguimos su ejemplo, puede ser una gran oportunidad para que a través de nuestro testimonio podamos predicar del amor de Dios. Nunca desaproveches una oportunidad. Siempre Dios te dará un momento, un lugar, un espacio para que puedas mostrar el poder y el amor de Cristo Jesús, así como Jesús lo hizo. Jesús no fue
ajeno a las necesidades humanas. No creía que por estar en un festejo, en una boda, él no se contradijo, no estuvo aislado, con cara de amargado, frustrado. No, porque él mismo había creado el matrimonio, sino que participó de una forma santificada, con reverencia, con esa autoridad de no hacer algo que él no hiciera, y sobre todo para mostrar el poder de Dios. Incluso aquí Jesús honra a María porque aún no había llegado su hora, aún no había llegado el momento, pero Jesús no era ajeno a las necesidades humanas. Jesús era respetuoso aún con su madre terrenal. Aunque nosotros sabemos que Jesús es eterno, es Dios hecho humano, pero para poder ser humano tenía que nacer, y aquel vehículo por el cual Jesús nace es esta gran mujer María. Así que aún en este momento Jesús respeta a María y muestra el amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Querida familia, aprovechemos toda oportunidad para mostrar a Jesús. En nuestras reuniones, en el ámbito social, siempre mostremos con nuestro testimonio que Jesucristo es el Salvador. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este momento, gracias por tus enseñanzas. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a cada día depender de ti. Enséñanos a mostrar a Jesús en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando tenemos alguna reunión social. En vez de alejarnos de este mundo, ayúdanos a ser luz en medio del mundo. Ayúdanos a ser esa sal que necesita el mundo para que ellos puedan conocer que Cristo Jesús es la solución, que Cristo Jesús tiene el poder de hacer lo imposible posible. Gracias por tu amor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia, Dios les bendiga grandemente y que hoy podamos mostrar a este mundo que Jesús es el Salvador. Dios les bendiga.